vamos a dar la palabra a un predicador, como a él le gusta definirse, ¿no? Entendemos que puede ser un broche de oro para estas jornadas escuchar a nuestro amigo Kine Araujo en esta ponencia de clausura, ¿no? En torno a las raíces de la custodia del territorio, la naturaleza del ser humano y la vida, pero en definitiva él será quien nos confirme el título final, ¿no? de esa presentación. A Kine le gusta que se le presente como campesino, ¿no? Una persona que dedica la mayor parte de su tiempo a la agricultura, a la ganadería, a la silvicultura ecológicas, que ha plantado un árbol casi por cada día que ha vivido, casi 30.000 árboles, que además se empeña en escribir, en hacer radio, cine documental, da conferencias, realiza exposiciones, pero también se dedica al activismo ecológico y al cultural, ¿no? Y tiene a gala un amplio número de carnets de otras tantas ONGs, de las que en algún caso ha sido fundador o presidente, y también, como él le gusta decir, colecciona algunas dimisiones destacables, ¿no? Es autor de innumerables libros, más de 100 como único autor, otros muchos como coautor. Ha sido comisario de innumerables exposiciones, guionista, director de programa de televisión. Sabéis que es uno de los mejores divulgadores en nuestro país. Ha hecho innumerables programas de radio con secciones propias, colaboraciones consecutivas como divulgador, colaborando con Radio Televisión Española. Incluso hay que destacar que en radio y en televisión, para aquellos que le conozcáis menos, hizo los primeros directos de Natura en la historia en estos medios de comunicación en España, ¿no? Ha ganado numerosos premios, destacamos el Global 500 de la ONU, el más importante del mundo en ese campo, o el del BBVA a la difusión en España, y por 2 veces el Premio Nacional de Medio Ambiente, ¿no? Creo que es la única persona en España que tiene dos veces ese premio. Pero fijaros más, ha sido nominado a los Oscars de Hollywood y a los Goya por su participación en Nómadas del Viento, aquella fantástica película que muchos habréis visto. Y además, en esa línea de manejo de la palabra, es numerario de la Real Académica de las Letras y las Artes y medalla de oro de Extremadura, por cierto, cargos que conllevan el tratamiento de excelentísimo señor, aunque se haga duro llamarle a Kine así, ¿no? Una cuarta parte de todos esos trabajos que Kine ha desarrollado, y son muchos oficios a lo largo de su vida, casi 93, los ha realizado de forma altruista, ¿no? Y por rematar, fijaros que hay un instituto de enseñanza secundaria, hay unas lagunas, hay un museo, un taller, 5 árboles, una fuente, un invernadero, un premio literario, un cóctel, una red de reservas privadas y una cima que llevan su nombre, ¿no? Con todo ello, como reflejo último, como esfuerzo último de todo ello, pretende, aunque es muy difícil, no tanto como imposible diría yo, Kine, pero es muy difícil, se dedica a salvar a lo que le salva, ¿no? a la naturaleza. Kine, cuando quieras, encantados de tenerte aquí, agradecerte tu esfuerzo y te escuchamos. Muchas gracias. Tienes el micrófono apagado. Espero que ahora me podáis escuchar. Si lo sí, perfectamente. Mejor. En fin, muchísimas gracias. Yo creo que te has excedido en esta presentación tan completa. Por otra parte, pues sí, también es cierto que a veces uno se siente un poquito invadido de vanidad cuando escucha esa larga retahíla de trabajo, que solo tiene un especial mérito el haber nacido hace mucho, el haber podido dedicar ya en estos momentos más de 50 años a lo que se dedica, a coincidir y confluir prácticamente con las propuestas de este magnífico empeño, uno más, que intentan precisamente ese salvar a lo que nos salva, que yo considero muy difícil, pero que algunas iniciativas como Custodia del Territorio pues no dejan de ser una aproximación cuajada de futuro y de esperanza en una sola palabra. En fin, me perdonaréis porque yo soy hombre de presencia. Precisamente considero que estos artilugios están en el lado de lo que no deseamos, que por mucho que estemos viviendo literalmente invadidos y casi sumergidos por las tecnologías de la comunicación y de la información, ellas están mucho más al lado de lo que queremos combatir, que no es ni más ni menos que
el alejamiento de la naturaleza, la incomprensión, y a partir de esa doble ignorancia, el que la naturaleza sea tan duramente castigada, saqueada, herida y tantas veces incluso asesinada, ¿no? No son las soluciones posibles las que emanarán de que podamos establecer una conferencia online. Será más bien cuando nos encontremos bajo lo sin techo, en contacto con la transparencia, con la levedad y con la belleza, sobre todo, esa belleza que nos rescata y que rescata a la vida, cómo encontraremos verdaderas soluciones. En cualquier caso, aunque es ortopedia, encantado de estar con vosotros a través de este sistema, entre otras cosas porque también permite una rareza. Yo estoy en Granada, dentro de unas horas, dentro de 3 horas estaré en Madrid y dentro de 12 estaré en Zamora, pero y también para defender precisamente al territorio. Bueno, quería compartir con vosotros pues, lo que en gran medida subyace, aunque no se reconozca muchas veces, a veces incluso al sector de activistas que como tú mismo hemos dedicado la vida a precisamente cuidar de lo que nos cuida, pues a veces pasan inadvertidas. Quizás la misión de alguien que tiene veteranía, como es mi caso, es precisamente profundizar un poco, ser como las raíces hurgadoras en los sentidos y en los motivos más profundos y en lo que debe sostener en realidad la acción humana. Y por eso empiezo a hablar de custodia del territorio pues con un planteamiento que es prácticamente la base de buena parte del pensamiento oriental. Si uno lee los primeros textos tanto taoístas como budistas, pues se encuentra con algo tan aparentemente convencional y, por supuesto, 1000 veces negado y vejado y extraviado. Y es que los seres humanos funcionan de acuerdo con lo que piensan. Y todo lo que significa la degradación de la naturaleza es porque se piensa que está justificado, porque se acepta el vivir emasculados de la naturaleza, el ser una especie que se pierde, una de las principales alegrías de la condición de vivo, que es estar en medio de los vivos, estar al lado de la multiplicidad de la vida y de la infinita propuesta creativa de la misma vida. Todo comienza en el pensamiento, decía ni más ni menos que Buda, pero esto lo tengo que enlazar inmediatamente, no es que pretenda hacer una colección de citas cultas, pero creo que es oportuno. Seguramente no haré más referencias a otros escritores, pero es que da la casualidad de que, como decía Parménides, uno y lo mismo es el pensamiento y aquello por lo que el pensamiento se da. Y esta es una cuestión absolutamente fundamental, porque para robustecer, para darle mucho más sentido a todo lo que es estas nuevas ideas, esta novedad en la historia de la filosofía, pero no menos en la historia de la economía, no menos en la historia de la cultura, sobre todo en el lado occidental, es que tenemos que reconocer que el pensamiento también es una parte del territorio. El pensamiento es una emanación de un organismo biológico que nada ha sido, nada es y nada será sin las infinitas prestaciones, regalos, dádivas, servicios y la extraordinaria generosidad que emana de ese territorio al que queremos proteger para que sencillamente nos siga amparando. Por tanto, si somos un poquito generosos, pues entenderemos que precisamente lo que está sucediendo ahora, dentro de un momento histórico que se puede caracterizar perfectamente por el mayor grado de violencia, por una ingente ignorancia, sin ignorancia no hay violencia, y por una verdadera hecatombe en los sistemas vitales y en las manifestaciones más claras de lo que es el territorio, que son sus habitantes, sean humanos o no, pues tendremos que empezar a algo que curiosamente no figura apenas en los menús de los planteamientos conservacionistas.
Una de las características de esta civilización que ha decidido vivir, no solo ya sin la vida, sino que ha decidido vivir de forma muy activa contra la vida, es que no se quiere reconocer lo que esa naturaleza hace por nosotros. Y lo hace casi todo lo esencial. Para empezar, consigue que pensemos. Voy a dar una sola pincelada porque, un poco anecdótico, pero en estos momentos estoy escribiendo uno de esos libros, bueno, sería el 115 de mi capacidad creativa, y se llama Somos agua que piensa. Fijaros simplemente el título de este libro, Somos agua que piensa. ¿Y por qué puedo afirmar, ni más ni menos como título de todo un volumen, el que somos agua que piensa? Porque realmente pensamos con agua. Porque nuestro cerebro, que por cierto era exactamente igual antes y después de la primera idea, luego fue creciendo evidentemente, pero no deja de ser un producto de la naturaleza formado por uno de los elementos esenciales de la vida y de la propia naturaleza, y como su composición supera en un 90% el conjunto de lo que tenemos aquí. En este cráneo hay un charco, ¿no? Pues es una forma de encontrarnos. Cuando pensamos, lo estamos haciendo gracias a uno de los elementos esenciales y básicos de esos territorios en los que estamos. Pensar no deja de ser un producto de lo que bebemos. Y si fuéramos capaces de pensar como piensa el agua, que soy partidario de creer que el agua piensa, de hecho muchísimos poetas y muchísimos filósofos han equiparado al agua a la palabra, han equiparado al agua a la sensibilidad, han equiparado el agua incluso a la espiritualidad. Goethe mismo afirmaba que el alma del paisaje y el alma del ser humano era de agua. Pues tendríamos que comportarnos precisamente, y es lo que pretende. Es lo que pretende la Sociedad Española de Ornitología, es lo que pretende la custodia del territorio, es lo que pretenden los tratados internacionales, es comportarnos precisamente como las fontanas, como los sontanares, como las alfaguaras. Todos estos son sinónimos de manantial, son formas de conducta que implican brotar para que sean posibles otras muchas cosas. Esto es lo que está detrás de nuestro aspecto. Es probablemente la sublimación, no me avergüenzo, soy muy partidario de considerar las cosas en su máximo grado de emotividad para nosotros mismos. Me parece dignísimo, me parece una de las cosas más urgentes, necesarias y bellas al mismo tiempo, que nos declaráramos imitadores del agua, es decir, engendradores de paisajes, engendradores de las posibilidades de vida. El agua entera es literalmente una matriarcal condición de la naturaleza que permite todo lo demás. Pero es que al defender el territorio, estamos defendiendo la parte más importante también de nuestra identidad como especie. Probablemente ahora mismo no hay nada más humanista, ni siquiera nada más progresista que defender esa otra mitad de nosotros mismos, que es el territorio. Y esto es fundamental entenderlo. Nada está completo si no incluye lo que nos abraza por todas partes. Realmente lo que hacemos con las figuras, las diferentes y múltiples figuras de protección de la naturaleza, o con las iniciativas tan fecundas y fértiles como la custodia del territorio, no es más que completarnos a nosotros mismos. Hay que entenderlo así. Está muy bien, podemos tener mucho interés por la fauna, la flora o por la conservación de los ciclos y de los procesos ecológicos, sobre todo los esenciales. Pero es que estamos haciendo algo más, estamos convirtiéndonos en personas un poco más cultas, un poco más solidarias y fundamentalmente algo que también suele brillar por su ausencia. Estamos siendo un poquito menos mezquinos y en consecuencia de lo que se trata es de una forma de agradecimiento. Expresar gratitud por lo que se es, por lo que se tiene, por lo que se recibe, por lo que te mantiene vivo, por lo que te permite disfrutar de esa condición
de ser vivo es absolutamente oportuno. Los mejores filósofos del último cuarto de siglo han trabajado mucho sobre este concepto. Curiosamente luego aparece a lo largo de la historia y sobre todo aparece en muchas manifestaciones de las culturas primitivas y de los pueblos nativos. No deja de ser una suerte de capicúa y que enlaza con una de las ideas que yo he expresado con una contundencia que mucha gente ha denominado como absolutamente oportuna. Si esta generalizada destrucción de la vida, de los paisajes, del propio futuro, tiene una salida, es la entrada. Y con la entrada quiero decir que todos hemos empezado, todas las formas vivas hemos empezado en la propia naturaleza, en su capacidad creativa y en las posibilidades que emanan de esa conjunción entre elementos, procesos, fisiología y historia evolutiva, ¿no? Y al decir que hay que ir a la entrada, es que hay que ir a lo que también somos, hay que ir a la natura, hay que ir al encuentro de la vivacidad. Y en ese aspecto es en el que yo menciono esa conclusión. Custodia del territorio, protección de la naturaleza, es un reencontrarnos con lo primero, con lo esencial, con lo que nos fundó. Pero es que todo eso es la primera fuerza capaz de generar alguna continuidad. Tenemos que tener claro que el momento que atraviesa este planeta es absolutamente desolador, demoledor y hasta cierto punto estremecedor. Los que, como muy bien sabe Ramón, pues llevamos más de medio siglo, podemos decir una apabullante frase basada en una cifra que no hemos calculado nosotros, sino los grandes ecólogos, los grandes inventariadores de la naturaleza, que afortunadamente tenemos también una comunidad científica absolutamente rica en el estudio de lo que está sucediendo ahí fuera. Hace 50 años, así de drástica es la realidad, este mundo tenía más del 50% más de vida que ahora. O para que quede más claro, hace 50 años vivía el doble de esa otra gente, que son las aves, los reptiles, los anfibios, los peces en el mar. Había, ya no en este caso es una cantidad tan asombrosa, pero había un tercio más de árboles. Y sobre todo el aire pesaba la mitad de lo que pesa ahora sobre nuestras cabezas. Es decir, que había la mitad de las partículas por millón, de las concentraciones de la concentración de CO2 por millón que la que hay ahora. Por tanto, estamos intentando reparar pues, lo más irreparable que existe, que es la muerte. Estamos sencillamente a favor de la vida. Y estamos con muchos más instrumentos de los que normalmente somos capaces de reconocer y de apreciar. Porque no es que nos tengamos que poner medallas de conocimiento, sensibilidad o planteamientos filosófico-morales, pero evidentemente podemos presumir de que con nuestra actitud sin utilizar ningún instrumento de violencia, conseguir que sean reparadas las heridas en el paisaje, pues estamos en alguna forma liderando un movimiento que para mí es filosófico, pero es filosófico, es social, es cultural, es científico, pero sencillamente estamos intentando fundar una nueva cultura, pero que es finalmente una cultura culta. Una cultura, porque fijaros que la palabra cultura quiere decir también, entre las 161 acepciones que tiene la palabra cultura, para mí la más importante es que algo es culto si es cuidadoso con sus informaciones, si es cuidadoso con los demás, si es cuidadoso con la naturaleza, ¿no? Por tanto, se podría decir que la custodia del territorio es uno de los pilares de una cultura por fin culta, por fin capaz de incorporar a los demás y a lo demás y al territorio y a la vivacidad y a la transparencia y a la levedad y sobre todo de incorporar
ese inexistente futuro que es una obligación moral, pero que casi nadie se acuerda de ella porque no estaremos en el futuro. Somos la primera filosofía moral que estamos trabajando por los que no conocemos. Yo a esto le llamo ética ciega. Es lo que en realidad estamos intentando consolidar por muchos caminos y para lo que vale todo, vale desde el guarda que está trabajando para que el furtivo no haga una de las suyas hasta el que está componiendo una magnífica sinfonía inspirada en los cursos fluviales o inspirada en la selva tropical, que por cierto cada día hay más arte de la naturaleza. Esto quiere decir que como movimiento cultural estamos empezando a ser una fuerza muy movilizadora, esperanzadoramente capaz de activar muchos resortes, ¿no? Pero si tenemos en cuenta que estamos intentando que la cultura del despilfarro, la cultura amiga de la muerte, la cultura del desastre climático, la cultura de la sexta extinción, sea en alguna medida superada, realmente superada, por la cultura de la paz, por la cultura de lo femenino, por la cultura de la belleza, por la cultura de la solidaridad, estaremos realmente en buen camino. La custodia implica muchas cosas. Para empezar, se trata, fijaros, y vuelvo a un punto que no terminé hace un momento, de recuperar la deliciosa, la manifiestamente inmejorable gratitud. La gratitud es un tema filosófico de primera importancia. He dicho antes que los filósofos más actuales y que las culturas primitivas sí abordaron el tema de la gratitud. Incluso miles de rituales de los más antecesores nuestros o de los pocos que quedan actualmente que han vivido íntimamente imbricados en la naturaleza, practicaban desde ceremonias de gratitud hasta basaban buena parte de su estar en el mundo en un acto de agradecimiento. La gratitud, además, tiene una virtud extraordinaria en un mundo comercializado y absolutamente dominado por lo práctico y por lo monetario. La gratitud es grata y es gratuita. Defendiendo a la naturaleza no hacemos más que un gesto de retorno, un gesto de reciprocidad agradecida. Y es que no nos podemos olvidar de que si pensamos con agua, pues sin duda respiramos con aire y el aire es otro producto de esos territorios que queremos salvar. Y por supuesto bebemos y el agua que necesitamos en unas cuantías realmente sorprendentes para el conjunto de un organismo como el nuestro también procede de ese territorio. ¿Y qué no decir? Soy campesino, cultivo mis propios alimentos. Eso es algo absolutamente fascinante, ¿no? Los procesos, sobre todo el de la fertilidad natural, que se da tanto en las formaciones espontáneas, en el bosque, en la sabana, en la tundra y en la taiga, pero se da también en la huerta, no deja de ser una petición de ayuda para que algo nos alimente. Y nos alimenta fundamentalmente porque la propia naturaleza tiene todas las destrezas necesarias y oportunas para que las plantas crezcan. Por tanto, estamos intentando ser agradecidos. Esta civilización, según esos filósofos de última hora, ha erradicado. Incluso José Antonio Marina lo dice con una estremecedora radicalidad. En estos momentos resulta casi imposible, fijaros, resulta casi imposible el agradecimiento. Y se ve en la vida cotidiana. Sí, tenemos la muletilla de dar las gracias, incluso a veces se dan las gracias infinitamente más veces de lo que parece normal y demás, pero porque está ahí dentro de una serie de gestos automáticos y tal. Pero el ser agradecido, en dar las gracias, y por cierto es la conclusión general de uno de
de mis libros al completo, que se llama El placer de contemplar. Yo, después de estar 50 años con el verdadero privilegio de haber contemplado mucha naturaleza, de haberla vivido en primera persona intensamente en varios continentes, lo primero que me sale es un agradecimiento por haber tenido la suerte de haber disfrutado eso. Pero somos un movimiento cultural para recuperar la gratitud. Fijaros. Y no es ajeno, por mucho que alguno pueda considerar, sí, pero bueno, nosotros lo que queremos es un determinado tipo de acuerdo entre un propietario, entre unas determinadas actitudes, usos de un determinado tipo más o menos tradicional, más o menos apaciguador o más o menos devastador de ese territorio. No, pero es que como todo empieza en el pensamiento, si partimos de que estamos hasta cierto punto satisfechos, conformes, incluso alegres y contentos porque somos gente agradecida, pues estamos también dándole muchísimo más empuje, muchísimo más sentido, fundamento a nuestra propia acción, ¿no? Estamos también trabajando, y en estos momentos más que nada, contra fuerzas poderosamente asesinas. Lo que más cercano tenemos es esa extinción, esa sexta gran extinción, ese vaciarse el mundo. Yo mismo soy testigo, llevo casi 50 años viviendo en un bosque de Extremadura y os puedo decir que ese trocito que yo considero mi hogar ha sido escrupulosamente cuidado durante medio siglo. Ni un disparo, ni un solo incendio, ni un solo gramo de química, y todo lo contrario, nidales, comida para los animales, absoluto respeto, prácticamente como si fuera el altar del templo más sagrado del mundo. Así he tratado yo a mi querido bosque, ¿no? Bueno, pues da la casualidad que ese lugar mimado, con 5 figuras de protección legal, ni más ni menos que con 5, ha perdido más del 60% de la vida que tenía hace 50 años. Esto nos tiene que mover a entender, ¿no? Y las cosas tienen que ser superadas por estos criterios básicos de comportamiento. Nosotros tenemos que erradicar precisamente la fuerza más asesina que hay en estos momentos en el planeta, que es ignorar, por ejemplo, lo que yo acabo de decir. La mayoría de la gente se considera absolutamente inocente de cara a que el mundo haya perdido, como saben los entomólogos, sobre todo alemanes, o el viejo mundo, si queréis. Ese casi 70% de los invertebrados de gran tamaño, o ese 90% de los grandes peces de los océanos, o, como algunas veces se ha dicho, esos 500 o 600 millones de aves en Europa o esos 2.500 millones de aves en el mundo. Entonces estamos desde nuestra gratitud, desde nuestro reconocimiento de lo que la naturaleza hace por nosotros, estamos oponiéndonos a unas poderosísimas fuerzas asesinas que están amparadas por la indiferencia social. Es decir, que estamos intentando combatir también con un doble desapego. La mayoría de nuestros congéneres viven sin naturaleza, pero viven sin ningún tipo de atención hacia lo que sucede en la naturaleza. Por tanto, no dejamos de ser unos intermediarios, unos altavoces, unos comunicadores de lo que habla un lenguaje sin palabras. Fijaros qué cosa más hermosa. Somos una suerte de traductores. Estamos llevando lo que sucede en los espacios ignorados y desconsiderados a el ámbito general. Pero con una premisa que desde luego es por la que yo no puedo por menos que unirme a esta convocatoria, felicitar a la Sociedad Española de Entomología por esta línea de trabajo y por las otras muchas. Me siento especialmente orgulloso de tener el carné del aseo desde hace 52 años, y es que
en realidad, con cada territorio que se proteja, con cada convenio con propietario o con administración pública, en realidad se podría decir, soy un absoluto entusiasta del árbol, con cada simple árbol salvado, estamos contribuyendo a precisamente que sea posible, pero que sea posible algo que es muchas veces también muy olvidado, muy arrinconado, ¿no? Que sea posible ni más ni menos que las dos cuestiones, que cuando somos capaces de sinceridad con nosotros mismos, cuando somos capaces de un generoso comportamiento agradecido y cuando no queremos que la ignorancia nos golpee a nosotros mismos, figura entre lo que preferimos. Abro un paréntesis. Es verdad lo que decía Albert Camus, el gran escritor francés, premio Nobel de Literatura: el ser humano es el único que destruye lo que prefiere. Ha llegado la hora de preferir lo que preferimos. Ha llegado la hora de defender lo que debe tener siempre la categoría de esencial. Y hay que hacerlo con estos gestos, con estas actitudes. Algunas son verdaderamente duras porque son muchos trámites, son burocracias, son papeleos, son infinitas reuniones, pero ojalá fuéramos capaces de también regalarnos a nosotros mismos el que nunca debemos considerar eso solo una actividad. No solamente tiene una practicidad directa e inmediata, eso nutre también la mejor parte de nosotros mismos, la que se emociona y llora, la que siente y contempla, la que encuentra sentido a la vida por estar en medio de la vida. Y lo que defendemos en realidad con la custodia del territorio es lo mejor que llevamos puestos los seres humanos cuando no caemos en la trampa de la codicia, el amontonamiento, la comodidad y la velocidad. Estamos defendiendo, en primer lugar, nuestra libertad. Estamos defendiendo la posibilidad de seguir explorando la vida, de seguir asombrándonos, de que no nos mediaticen estímulos artificiales, de que no nos aten los más o menos consagrados beneplácitos de no hacer esfuerzo. Estamos convirtiendo nuestro propio encuentro con el mundo en una actividad tan física como emocionalmente activa, tan cultural como de esfuerzo personal. Pero estamos defendiendo algo todavía más importante. Y esto muchas veces todavía pasa más inadvertido. Estamos defendiendo la belleza. Estamos defendiendo lo que la natura sabe hacer muy bien, desde hace mucho más tiempo que nosotros, con muy poco, además, porque los paisajes que llevan ahí miles de millones de años son bellos porque son inclusivos, porque tienden a estar completos, porque no excluyen. La natura nos da una preciosa lección a no excluir. Yo muchas veces digo que lo mejor del bosque es que no excluye el excluir, y eso ya es una actitud fundamentalmente solidaria, recíproca, integradora y absolutamente benefactora para todos y todo. Pero, y con esto termino, no olvidéis, y podemos sentirnos al menos moderadamente orgullosos de esto, la custodia del territorio es ni más ni menos que el encuentro, la defensa y la satisfacción por estar intentando que siga habiendo en nuestro mundo belleza en libertad. Muchas gracias y que la vida os atalante.